Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Durante estos 13 temas estudiaremos acerca de la educación desde el punto de vista de Dios. Y los colaboradores en esta oportunidad son destacados educadores adventistas de diferentes partes del mundo. La palabra de Dios asegura que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Al principio no había escuelas ni universidades, pero el conocimiento, rico en sabiduría y virtud, era una realidad. El Edén era en realidad una escuela, un aula. Y Génesis nos permite caminar con las sandalias de Adán y Eva, o mejor dicho, con las huellas de sus pies descalzos, y escuchar las clases magistrales que probablemente Dios impartió sobre la historia de la creación, el propósito y las responsabilidades de la familia humana, lecciones de la naturaleza, meditaciones sobre el matrimonio y advertencias sobre un enemigo y el árbol prohibido. El Edén no era simplemente un jardín, fue una escuela. Escucha esta hermosa cita del libro de educación que hemos de citar muchas veces durante este trimestre, página 20. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el Creador mismo era el maestro, y los padres de la familia humana los alumnos. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendría nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Sí, el Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. Por lo tanto, para asegurar su lealtad, Dios probaría su obediencia. Y el examen final involucró un árbol y una prohibición. Y Dios hizo más que simplemente instruir a Adán y Eva para que no tocaran ni probaran la fruta. La pregunta inicial de la serpiente y la duda que implantó en lo que Dios dijo fue la cuña que eventualmente erosionó la cosmovisión de Eva y socavó la verdad dicha por Dios. La visión del mundo de Eva antes de la caída se basaba en el conocimiento de un Dios creador que proveyó abundantemente para su creación, motivado solo por el amor desinteresado. El árbol prohibido fue una prueba y un símbolo de que Adán y Eva, aunque libres, no debían vivir de forma autónoma, separada del Dios que los hizo. Pero la serpiente pintó a Dios como restrictivo de lo bueno, amenazante si querían tener más sabiduría, y que Dios los mal informó de las consecuencias de comer del árbol. Y allí, amigo y amiga, comenzó la desgracia en este planeta. Porque una vez que el amor es socavado, la persona cuestiona la confiabilidad de las palabras de Dios. Y ese paso los lleva a rechazar su autoridad. Adán y Eva hicieron esto, y todos hemos seguido su ejemplo. La misión de la educación adventista del séptimo día es revertir este giro inicial del carácter de Dios en la mente de su creación y reemplazarlo con la verdad de quién es Dios y cómo actúa con su creación. ¿Qué significa tener una educación cristiana? ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia encontrar por todos los medios una manera de que todos nuestros miembros puedan obtener esa educación? Veremos esto en la lección de hoy y durante estos 13 temas, pero un momento más regresaré. Comenzaremos el estudio con este versículo clave, Job 36, 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia están cimentados en Dios mismo. Todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos,
Lo que sabemos sobre los quarks, las orugas, los supernovas, los ángeles, etc., es solo gracias a Dios. Por ende, todo verdadero conocimiento, sabiduría e inteligencia procede del Señor mismo. Y la Escritura es clara de que Dios es amor. Y la profetisa del pueblo de Dios lo explica en esta cita en el libro de Educación, página 16, y dice algo maravilloso. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Sí, debido a que el Señor es la fuente de todo verdadero conocimiento, de toda verdadera educación, la educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Él y hacia su revelación acerca de sí mismo, mediante la naturaleza, la palabra escrita y la revelación misma de Cristo en esa palabra escrita, en su santo libro, y Él, la palabra viviente, se nos ha dado todo lo que necesitamos e incluso más para alcanzar una relación salvífica con nuestro Señor y, de hecho, para amarlo con todo nuestro corazón y alma. Incluso la naturaleza, tan contaminada por miles de años de pecado, todavía habla y con poder de la bondad y el carácter de Dios cuando se la estudia desde la perspectiva que nos dan las Escrituras. Pero la palabra escrita, la Biblia, es la norma perfecta de la verdad. La revelación más grande que tenemos de quién es Dios y de lo que Él hizo y está haciendo por la humanidad. La Biblia y su mensaje de creación y redención debe ser el centro de toda educación cristiana. Bueno, veamos esa primera escuela. Como dije al comienzo, aunque no se nos ocurre pensar en un jardín como un aula, eso tiene mucho sentido, especialmente si es un jardín como el Edén, lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. Es difícil imaginar, desde nuestra perspectiva actual, cuánto deben haber aprendido estos seres no caídos en un mundo no caído, instruidos directamente por su Creador en esa aula. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué notas sobre el propósito? Veamos en el libro de Génesis. El propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 23. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, el relato en realidad es más largo, leí algunas porciones nada más. Si consideramos la dinámica entre el profesor y alumno, esta es una relación ideal. Dios conocía las habilidades de Adán porque lo había creado. Podía enseñarle a Adán, sabiendo que Adán podría alcanzar todo su potencial. Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz. Y quizás parte de los recursos para que fuese feliz era darle responsabilidades. A fin de cuentas, ¿quién no se siente satisfecho, feliz cuando se le dan responsabilidades y luego las cumple fielmente? Es una sensación especial de que he logrado algo, he realizado algo. Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaría para prosperar, por lo que le dio a Adán la tarea de cuidar el jardín. A los que solo conocemos un mundo de pecado y muerte,
se nos hace un poco difícil imaginar lo que debe haber implicado el trabajo y las lecciones que, sin duda alguna, Adán aprendió mientras trabajaba y mientras cuidaba el jardín, que era además su hogar. Y ahora Dios crea animales de compañía para Adán y también crea a Eva como esposa de Adán. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él, o sea, una compañera. Por eso creó a la mujer. Y aunque estamos muy lejos del Edén, aún no podemos aprender lecciones, las lecciones de la naturaleza. Pregunto, ¿cuáles son algunas de esas lecciones? ¿Y cómo podemos beneficiarnos de ellas al interpretarlas a través de la lente de las Escrituras? Bueno, una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas, o sea, colgar tableros de anuncios, organizar útiles escolares y disponer las aulas de la manera más recomendable. Y al analizar la visión de Dios para el aula, que era el jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Él deseaba que la belleza los rodeara. Y podemos imaginar ahora cada flor, que cada ave, animal y árbol ofrecía una oportunidad para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su Creador. Sin embargo, hay un cambio brusco y lo encontramos en Génesis 2 hasta el capítulo 3. Hay una intromisión. Y con la presencia de la serpiente astuta más que todos los animales del campo, en otras palabras, no es que la serpiente en sí, sino que el diablo se transformó en serpiente y él se puede transformar en cualquier cosa con tal de pasar mensajes falsos. Ahora el tono cambia. Y de repente se introduce un elemento negativo en lo que hasta entonces todo era perfección. Y Dios fue claro enfáticamente acerca de sus expectativas de la pareja en el jardín del Edén. Porque Dios estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, que era no comer del árbol prohibido. Y hay algo que se destaca en esta historia. Y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano. Analicemos las descripciones que utilizó la serpiente y que Eva luego repitió. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva considera el árbol del conocimiento del bien y del mal? Vamos a Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El Señor le dijo a Adán que si comía del árbol ciertamente moriría. Y cuando Eva repitió el mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitiendo la palabra ciertamente morirás. Y la serpiente vuelve a utilizar la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella no se tomó lo aprendido tan en serio como debería. A pesar del claro mandato de Dios, Eva diluyó lo que le habían enseñado. Aunque no malinterpretó lo que el Señor le dijo, obviamente no se lo tomó en serio. Es difícil exagerar las consecuencias de su accionar. Por lo tanto, cuando Eva se encontró con la serpiente, ella le repitió, aunque no exactamente, a la serpiente lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Por supuesto, este mensaje no era algo nuevo para la serpiente.
La serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para tergiversarla, aprovechando la inocencia de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber ido a hablar con Dios. Esta es la belleza de la educación en el Edén, el acceso que los estudiantes tenían a su poderoso maestro, que seguramente trascendía todo lo que ahora podemos imaginar en la tierra. Sin embargo, en lugar de huir, en lugar de buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente. Y para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella tuviese algunas dudas sobre Dios y lo que éste le había dicho. Mientras tanto, Adán se metió en una situación muy difícil. Mira lo que comenta Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, página 39. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciado la única prohibición que le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Desafortunadamente, aunque sabía diferenciar entre el bien y el mal, también eligió incorrectamente. Ahora piensa en esto, en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comían del árbol serían como Dios. ¿No es esto la base de la nueva era, el espiritismo y religiones orientales? ¿Qué puede enseñarnos esto sobre cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección, basado en lo que Dios dice en su palabra? Son nuestra única protección, vuelvo a repetir, aun cuando hayamos recibido la mejor educación, como ocurrió en el caso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios. Piensa en lo que Adán y Eva perdieron a causa de su pecado. Y cuando entendemos su caída, podemos comprender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. Y a pesar del destierro, la vida de un mundo imperfecto marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para familiarizarse con Adán y Eva y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor, después del destierro, la obra de la educación debe volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, conocer su bondad, su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Lo bueno es que gracias a Jesús y al plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. Y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, lo que Él hizo por nosotros y la restauración que Él ofrece. Bueno, los siguientes versículos son un estímulo para poder recuperar mucho de lo que perdió la humanidad al abandonar el Edén. Veamos qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra propia vida. Mire el consejo oportuno de San Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Oh, qué promesa! ¡Qué promesa! ¿Cuáles podrían ser algunas de esas cosas? Bueno, Pedro nos da una lista. Dice fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y otras. Fíjate también que el conocimiento es una de las cosas que menciona Pedro. Y esta idea, por supuesto, da lugar a la noción de la educación. Porque conocimiento, educación, es casi un sinónimo, ¿verdad? La verdadera educación conducirá al verdadero conocimiento, el conocimiento de Cristo. Y por lo tanto, no solo nos volveremos más semejantes a Él, sino que también podremos compartir lo que conocemos de Él con los demás. Piensa por un momento en el hecho de que el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunto, ¿qué debería denotar esto? ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el malo? Y Pedro dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas que Dios puede liberarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducen encubiertamente herejías destructoras. Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva, ellos decidieron desobedecer esa autoridad. Ellos no la despreciaron, pero sí la desobedecieron. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que era, lo que es autoridad, lo que Dios había dicho. Dios mismo lo había dicho por su propio bien. Pero ellos decidieron tomar otro camino. Ahora considera con más detenimiento esta cuestión de autoridad y nuestra respuesta a lo que Dios dice. Porque su palabra es vida para nuestras vidas. No hay otra opción, amigo y amiga. Vivimos por la palabra de Dios. Es que Dios nos creó. Y nos da esta palabra como nuestra guía. Por eso dudar o desobedecerlas trae la muerte. Yo creo que ya deberíamos haber aprendido eso después de 6.000 años, ¿no es cierto? Yo quiero finalizar con esta cita inspirada y unas preguntas de reflexión. Dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 32 y 33. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto de estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno les había dado nombre y conocía su naturaleza y sus hábitos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación
les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Cuando consideramos la astucia de Satanás en el jardín del Edén, es fácil frustrarnos con nuestra debilidad humana. Adán y Eva sabían que Dios estaba cerca y sin embargo aceptaron la verdad a medias de la serpiente. Y quienes estamos alejados de esa proximidad física tan estrecha con Dios, pregunto, ¿cómo podemos todavía hallar poder en Él para que nos ayude a vencer la tentación? Aquí está, mi vida amiga, escrito está. Analiza la cuestión de la autoridad y por qué es tan importante obedecerla. Y termino con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando las líneas de autoridad se vuelven borrosas? Dios nos ayude a creer y hacer nuestras cada palabra que sale de la boca de Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, comenzamos este estudio de este trimestre y comenzamos en el lugar correcto, con el maestro correcto. Cuando tú, oh Dios, enseñaste personalmente, cuando tu Hijo Jesucristo enseñó cara a cara a Adán y Eva, hoy podemos recibir la misma educación a través de su santo libro, porque es su santa palabra para nosotros. Ayúdanos para que este libro sea algo más que un libro, sea nuestro manual, nuestra guía para vivir más felices aquí y vivir así para siempre. Edúcanos y cumple en nosotros la promesa de que tus hijos serán educados por Jehová. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata. Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos un sábado más aquí con nuestro culto local. La semana pasada no pudimos tener un culto local, nos conectamos al culto de la asociación Sur Austral, pero hoy día ya volvemos con nuestro culto local como cada sábado. Bien, como siempre les traemos hoy día los avisos para que ustedes puedan estar atentos a todas las actividades que van a ver. Les recordamos que la escuela sabática se realiza por Zoom a las 9:30 todos los sábados y el ID, ¿no es cierto?, que está apareciendo en pantalla siempre es el mismo. Además, el enlace de Zoom siempre es compartido por las redes de la iglesia y por nuestro WhatsApp. Así que quedan totalmente invitados a participar. También les recordamos que los días miércoles tenemos culto de oración a las 7:30 también por Zoom. Y también el ID es el mismo, nunca cambia, y el enlace se les envía a su WhatsApp y por las redes oficiales de la iglesia. Así que quedan también muy invitados a participar. Les recordamos, queridos hermanos, que sus diezmos y ofrendas los pueden hacer llegar a nuestra hermana tesorera, como ya la hemos estado haciendo todo este tiempo. No se olviden, queridos hermanos, de ofrendar, no se olviden de diezmar, ya es muy importante. Y por último, queridos hermanos, queremos invitarles al culto de tarde. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en relación a qué recibimos cuando estamos con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Qué recibimos cuando estamos con Él? Hoy día nuestro hermano Pablo Gutiérrez nos va a acompañar exponiendo este tema. Ahí está el ID y ahí está la contraseña. Recuerden que siempre es la misma y que el link va a ser enviado a ustedes por los canales de la iglesia a las 5:45 de la tarde. Ya todavía quedan algunas semanitas que vamos a seguir estudiando del Espíritu Santo. Vamos a tener algunos invitados especiales por ahí. Así que eso, queridos hermanos, esos son todos los avisos para hoy. Así que les invitamos a continuar con el culto divino. Pero antes, como siempre, los invito a inclinar su rostro para que podamos orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites un sábado más estar en tu presencia.
te queremos pedir que te quedes con este culto a continuación y que te quedes con cada uno, Señor, de las personas que están mirando esta transmisión, y también que ayudes a que esta palabra pueda llegar a cada una de las personas que lo necesitan. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengan un muy feliz sábado. Recuerden que cualquier consulta lo pueden hacer a nuestro WhatsApp personal o por las redes de la iglesia. Ahí nuestro equipo de comunicaciones, Rocío, Alexandra, Geraldine y Danitza, van a estar muy atentas para poder también responder todas sus consultas. Que Dios les bendiga. Probar y ver. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá,
todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días, ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola. Pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente. Tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore. ¿No era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Hola hermanos, feliz sábado. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, mi Señor. Le agradecemos, mi Dios, porque nos ha cuidado toda la semana, mi Señor. Nos ha bendecido de muchas maneras, mi Señor. Gracias por cuidar nuestras familias, nuestros hogares. Muchas gracias porque tenemos salud, tenemos vida. Gracias porque pudimos traer los diezmos y ofrendas hacia usted, mi Señor. Porque pudimos devolver algo de todas las bendiciones que usted nos da cada día. Le pedimos también que bendiga a las personas que no han podido dar, que puedan dar también la próxima vez, mi Señor. Que usted les dé trabajo también, mi Señor, para saciar sus necesidades. Le pedimos también que bendiga estos diezmos y ofrendas para que sean de ayuda, mi Señor, para su obra, para la proclamación de su evangelio, mi Señor.
En el nombre de Cristo Jesús se lo ruego. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Miren lo que tengo aquí a mi lado. Es una mesa con ricas y deliciosas frutas y verduras. ¿A ustedes les gusta comer todo ello? Estoy segura que sí. El día de hoy en nuestra historia veremos cuán importante es seguir las órdenes divinas en cuanto a nuestra alimentación. Así que acompáñame y juntos conozcamos nuestra historia del día de hoy. Tiempo atrás era muy común que un rey invadiera otro reino, que se llevara sus riquezas e incluso que llevara cautivos a sus habitantes. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en la época del rey Ezequías con la invasión de los babilonios. Esto pasó porque el pueblo de Dios se había apartado de las reglas divinas y era necesario que aprendieran una gran lección. Sin embargo, no todos los israelitas se habían olvidado de Dios. Habían 4 jóvenes que eran obedientes y habían sido llevados al palacio del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Muy bien, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran muy inteligentes y el rey los quería tener cerca, así que ordenó a Aspenaz que cuidara muy bien de ellos. Ellos debían aprender el idioma de los babilonios y por 3 años ser educados como príncipes del reino. Sus nombres fueron cambiados para representar divinidades del reino. Daniel fue llamado Belsasar. Ananías pasaría a ser Sadrac, Misael sería llamado Mesac y Azarías sería Abednego. Entonces surgió una dificultad. Estos jóvenes temerosos de Dios debían comer y beber de lo que se servía en la mesa del rey. Pero si ellos hacían eso, estarían desobedeciendo a Dios, pues la mesa del rey era ofrecida a los ídolos. ¡Qué gran problema! Y ahora, ¿qué harían Daniel y sus amigos? Ellos habían aprendido en sus hogares a ser fieles a Dios. Sabían que no debían de comer alimentos no saludables, pues su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Así que ellos decidieron no desobedecer al Señor y fueron a conversar con Aspenaz. Le pidieron solo beber agua y comer alimentos saludables. Pero el hombre tuvo miedo. Inmediatamente pensó que ellos se debilitarían y que no podrían aprender todo lo que se les estaba enseñando. Así que Aspenaz no estuvo de acuerdo. Entonces Daniel sugirió una prueba. Durante 10 días ellos tomarían agua y comerían lo que fuese saludable. Después pasarían por una evaluación. ¿Cuál fue el resultado después de los 10 días? Pues su apariencia estaba mejor que los otros estudiantes, así que se le permitió seguir con su dieta saludable. Durante 3 años, los 4 jóvenes representantes del Dios verdadero estudiaron y fueron muy aplicados. Sin embargo, no se olvidaron de todo lo que habían aprendido en su país. Ellos fueron firmes, perseverantes y fieles a Dios. Por eso recibieron sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero Daniel recibió comprensión en toda visión y sueño. Una vez más se cumple la promesa divina: yo honraré a los que me honran. Cuando llegó el momento en que los estudiantes debían ser examinados, los 4 amigos hebreos fueron encontrados 10 veces más sabios que todos los otros, y por eso permanecieron delante del rey. Del mismo modo, Dios ayudará a todos los que hagan su voluntad, obedecer sus reglas que están en su palabra, la Biblia.
Chicos, recuerden siempre, ante las dificultades, Daniel y sus amigos fueron perseverantes en obedecer a Dios y fueron bendecidos. Hoy te quiero invitar a que tú y yo sigamos su ejemplo, seamos perseverantes en nuestra fe. Vamos a repetir el versículo de memoria. Se encuentra en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy, ese deseo que tenemos de seguir perseverantes en nuestra fe se quede guardado en nuestro corazón. Vamos a orar, ¿me acompañas? Cierra tus ojitos y con mucha reverencia oramos a Dios. Querido Padre Celestial, te queremos pedir en este día que nos ayudes a ser perseverantes en tus caminos. Acompaña y bendice a cada familia que está escuchando este pequeño culto para los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo sábado para conocer una historia más. ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Cómo sufre el Nazareno por hacer el bien. Como oveja fue entregado a una muerte cruel. En silencio carga una cruz que no es de él. Ofreció su vida sin temer. Bajo el peso de mi cruz va sufriendo Jesús. Yo era quien debió estar en esa cruz. Bajo el peso de mi cruz va sufriendo Jesús. De las sombras me sacó a la gran luz, a la gran luz. Le vimos tan herido, por amor él no dudó. El precio del pecado él pagó. Bajo el peso de mi cruz va sufriendo Jesús por amor. Bajo el peso de mi cruz va sufriendo Jesús. Yo era quien debió estar en esa cruz. Bajo el peso de mi cruz va sufriendo Jesús. De las sombras me sacó
Amén. Apreciados hermanos y hermanas, un gusto en saludarles en el nombre del Señor. Esperamos que el Espíritu Santo nos acompañe al abrir su palabra en esta ocasión. Para ello le invito a que usted tome su Biblia y pueda abrirla en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Si usted ya encontró el texto, vamos a leerlo juntos. Y dice así, verso 1. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos, a orillas del mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos a pescar contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no, no tenemos. Él entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y allí encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de los peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor, y se puso la ropa respectiva para poder acercarse a él, pues estaba sin aquella vestimenta, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de la tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a la tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ello y pan. Y Jesús les dice, traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Y Jesús les dice, venid y ved. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Verso 13. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Qué hermoso, qué interesante reflexión tenemos en esta ocasión. Cómo el Señor Jesús se vincula con sus discípulos en momentos muy especiales en la vida de ellos. Permítanme preguntarles, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo y oyendo en esta ocasión. ¿Cómo creen ustedes que Dios se ha manifestado en sus vidas? ¿Han visto a Jesús en algunos momentos puntuales de su vida obrando en manera especial para ustedes? Otra pregunta, más ya a lo que hemos leído. ¿Cómo vemos aquí, en este relato, que Jesús se manifiesta a sus discípulos? Pero en manera especial, yo quisiera preguntarle que nosotros dediquemos algunos segundos para mirar nuestra vida, mirar nuestro pasado, mirar nuestra historia y nos preguntemos a nosotros mismos en qué momento y en qué circunstancias hemos visto al Señor Jesús obrando en nuestra vida. Pareciera ser que a veces usted está solo o usted está sola, luchando y enfrentando a veces las vicisitudes de la vida, los problemas y las dificultades. A veces usted se ha encontrado probablemente en un callejón sin salida o se ha ubicado en un cuarto oscuro
donde pareciera ser que no hay luz que le pueda traer esperanza a su corazón y a lo que usted está enfrentando. La lección que nosotros extraemos de este relato maravilloso nos lleva precisamente a reflexionar en esto. Un grupo de discípulos aparentemente devastados porque su maestro ya no está. Pero aquí nosotros vemos al Señor Jesús de manera cercana a ellos. Y aunque pareciera ser que según el relato ellos no logran distinguir de manera inmediata al Señor Jesús, ahí está el Señor Jesús. En los anhelos, en los deseos, en las preocupaciones, en las dificultades que ellos están teniendo. Pero aquí, sin lugar a dudas, en estos textos nosotros encontramos algunas lecciones para la vida de ellos e indudablemente para la vida nuestra. Apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas, cuando Dios llega, cuando Jesús llega, cuando su Espíritu Santo llega, siempre lo hará donde están las personas. Allí, al norte de Jerusalén, allí en el mar de la Galilea, que para los romanos era conocido como el mar de Tiberias. Sí, ese mar donde Jesús pasó tantas instancias, donde Jesús obró y sus discípulos le vieron durante 3 años y medio aproximadamente. Aquí estamos en la tercera instancia, donde Jesús se presenta a sus discípulos. Aquí nosotros vemos que es Jesús el que va al encuentro de aquellos que eran sus seres amados, con los cuales él compartió, experimentó instancias maravillosas. Nosotros podemos, sin lugar a dudas, entender que Jesús fue hasta el lugar donde estaban estos 7 discípulos. Que en una noche, ante la invitación que hace Pedro de ir hasta este mar y buscar lo que para ellos era tan conocido como la pesca, nosotros encontramos en el versículo 2 que estos discípulos, aunque el Señor Jesús ya no estaba en medio de ellos, habían aprendido una de las lecciones más maravillosas para todo ser humano, que nunca hemos de estar solos. Sí, precisamente eso, porque a veces en la soledad viene el desánimo, a veces en la soledad vienen las mayores preocupaciones. Aquí nosotros vemos que el versículo 2 dice que estaban juntos, que es una de las expresiones que nosotros después encontramos por Lucas, el médico, en el libro Hechos de los Apóstoles, destacando que la iglesia, mientras estaba creciendo, era una iglesia que estaba en comunión, en comunidad, estaban juntos, compartían lo que ellos tenían. Eso es precisamente lo que plantea aquí el evangelista Juan en esta escena de Jesús con estos 7 discípulos. Dice el verso 2, estaban juntos, compartiendo, recordando, viviendo, experimentando lo que es la vida cristiana, de todo lo que el Señor le había enseñado, pero ahora estaban solos, sin el Maestro, pero estaban juntos. Saben, apreciados, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, así como estos discípulos pasaron tiempo con Jesús, no podemos perder el hábito de estar con otros cristianos, con otras cristianas. Cuando nosotros aprendemos hábitos, estos hábitos no se van. Y uno de los hábitos más maravillosos que experimentaron estos discípulos fue precisamente estar juntos. No llevar una vida cristiana en la soledad o en el individualismo, sino que juntos, porque juntos es cuando nos apoyamos, juntos es cuando nos animamos, juntos es cuando nosotros hacemos de esta caminata de la fe una instancia donde podemos apoyarnos, podemos avanzar. Cuando uno cae, el otro ayuda a levantar. Y de esa manera nos estamos conformando en una iglesia fuerte, poderosa, una iglesia sana en su crecimiento y en su desarrollo. Segundo elemento que yo quisiera compartir con ustedes sobre esta experiencia de Jesús con estos 7 discípulos ahí en el mar de la Galilea, es que había una comunidad de personas
dispuesta por estos 7 discípulos. Esto es algo maravilloso. Es una instancia donde nosotros nos insta a vivir en comunidad. La vida cristiana es vivir en comunidad. La vida cristiana es compartir con otros nuestras propias experiencias, pero la experiencia que también nosotros desarrollamos juntos. ¿No les parece que a veces cuando alguien nos acompaña, cuando alguien nos visita, cuando alguien nos atiende, cuando alguien manifiesta preocupación con nosotros, cuando hay un oído presto para escucharnos, ¿no creen que nuestra vida es valiosa? ¿Nos hemos de sentir valiosos? Muy diferente es cuando estamos enfermos, preocupados, con dificultades, con carencias, y no hay alguien que nos pueda acompañar, que nos pueda atender, que nos pueda decir, yo estoy contigo. ¿Saben? La vida cristiana es una vida en comunidad, porque juntos formamos unidad. Juntos nosotros podemos enriquecer lo maravilloso que es nuestra experiencia cristiana. Cuando nosotros seguimos avanzando en el relato bíblico, nos encontramos con el verso 3, que ya hemos leído. Nosotros también vamos contigo, dijeron algunos de los discípulos que estaban ahí con Pedro. Pedro dice, voy a ir a pescar, y otros que estaban ahí dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Qué lección nosotros traemos ahí? El oficio que probablemente usted tiene, no se olvida, porque no solo es teoría, es práctica, y la práctica no se olvida. Usted puede pasar algunos meses, algunos años, sin haber seguido ejerciendo ese oficio, pero eso no se olvida. El oficio siempre está ahí. Y aquí ocurre algo bien interesante. Pedro, antes de haber aceptado a Jesús, era un pescador, de una familia de pescadores. Y no era el único pescador como oficio dentro de los discípulos. Así que cuando Pedro dice, mire, yo quiero ir a pescar, es porque Pedro sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba diciendo. Y era el momento propicio, era el momento ideal. Por lo tanto, Pedro sabía en qué momento pescar, Pedro sabía cómo tenía que pescar, y Pedro probablemente hasta podía predecir el resultado de la pesca. Así que eso Pedro no lo había olvidado en estos 3 años y medio que estuvo con el Señor Jesús. Así que Pedro se entró en la barca, fue hacia adentro del mar de la Galilea, que es un mar maravilloso, es un mar precioso, es un mar con abundante cantidad y variedad de peces. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, nosotros y aquellos que tengan el privilegio de visitar el mar de Galilea, se van a encontrar con que hay barcas, botes, donde la gente sigue pescando hasta el día de hoy. Así que Pedro sabía eso, conocía su oficio. Eso podríamos decir, conocía su oficio. Sabía que el momento en el cual él había no solo deseado, estaba entrando a la mar, era el momento donde él iba a encontrar la pesca que le esperaba. Por lo tanto, si usted conoce su oficio, usted entenderá, apreciado hermano y hermana, amigo y amiga, que Pedro también conocía su oficio. Solo que a veces, por mucho que alguien conozca su oficio, los resultados no son como se cree o como se espera. Cuando nosotros avanzamos en este relato que hemos leído, nosotros nos encontramos que hay una declaración en el verso 4 que dice que no sabían que era Jesús. No sabían que Jesús estaba ahí. No lograron, por alguna razón que no explica el relato bíblico, y el comentario bíblico tampoco, no lograron al observar a Jesús que Él era Jesús. Sin lugar a duda había alguna razón puntual y clave. Lo que sí podemos decir del verso 4, en esta declaración que no sabían que era Jesús. Apreciados hermanos, aquí está Pedro, aquí están los amigos de Pedro, los compañeros de Pedro, los condiscípulos de Pedro, en plena faena, esperando mientras está la noche, tal vez una noche serena, calmada,
propicio para que los peces pudiesen ser tomados y colocados en la red, tiraron la red, recogían la red, pero no había resultados. ¿Y a quién le gusta que no hayan resultados? Todos queremos resultados. En la vida de su labor, su trabajo, su oficio, su profesión, su actividad, usted espera resultados. Y a veces usted trabaja mucho, se esmera mucho, a veces deja algunas otras responsabilidades precisamente por eso que usted quiere. Quiere un logro, ya sea un logro diario, semanal, quincenal, tal vez mensual, o semestral o trimestral, o anual como usted espere. Pero ¿qué pasa cuando los resultados no vienen? Pero usted puso todo su intelecto, todo su cuerpo para poder avanzar en esos resultados y usted no obtiene esos resultados. Probablemente usted se va a encontrar desanimado, frustrado, y usted podrá preguntar, pero entonces, ¿de qué sirvió todo? Apreciado y querido hermano y hermana, por favor piensa en esto. El Señor Jesús nunca deja solo a sus hijos, aunque estos no lo vean. ¿Sabe que Jesús ve todo su esfuerzo? El Señor Jesús ve todo el sacrificio que usted hace, no solo por usted, sino por su familia, por sus hijos. Y en el plano espiritual, el Señor siempre ve lo que usted hace por su iglesia. Aunque a veces pareciera que desde la perspectiva suya o desde la perspectiva nuestra, los resultados no llegan. Y pareciera ser que a veces vamos de mal en peor. Pero no es así. El Jesús que que la Biblia nos muestra, es un Jesús que ama a sus hijos, que ama a sus hijas. Y desde la distancia, aunque ellos no le reconocieran como Jesús, Jesús los veía. Y Dios Padre, Espíritu Santo, ve todo lo que usted hace de manera diaria. Y miren lo maravilloso, aunque otros seres humanos no vean lo que usted hace, Jesús lo ve. Así como Jesús veía a estos discípulos que se esmeraban, se esforzaban, habían colocado toda su experiencia, todo su conocimiento, todo lo que ellos podían hacer, pero los resultados no llegaron. Y viene la frustración probablemente, viene el desánimo. Así que cuando ellos ya comienzan a devolverse, a regresar hacia la orilla, Jesús hace una pregunta, que es una pregunta tal vez un poco retórica para la experiencia de estos discípulos. ¿No tenéis pescado? Indudablemente que ellos sabían que no tenían pescado, porque no habían logrado subir con la red ningún pez a la barca. Así que dentro de esta posible frustración se encuentran con Jesús, que les pregunta claramente, ¿y ustedes tienen pescado? Y alguien podría decir, pero que alguien nos pregunte, después de todo un día de trabajo, y en este caso después de toda una noche de trabajo y de desvelo, no es justo, no es justo. Pero aquí viene, creo que una de las lecciones más transversales en la vida de estos discípulos, que puede ser una experiencia para nosotros como hijos o hijas de Dios, o como usted, o como tú, que estás conociendo al Señor Jesús. Primero, como hemos dicho, aquí esta pregunta es una pregunta retórica que demanda una respuesta negativa. No hemos pescado nada. Pero aquí viene una clave, apreciados hermanos, que creo que es no solo una clave, creo que es un elemento fundamental en nuestra vida, que nos ancla y hace pero una diferencia enorme en cómo nosotros vemos las cosas y cómo nosotros enfrentamos los aspectos de la vida. Jesús le dice, echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. Es claro, ¿cierto?
Es claro. ¿Qué es claro? Es claro que estos discípulos habían estado trabajando durante muchas horas de la noche. Ya estaban cansados, estaban con sueño y estaban con hambre. Y probablemente estaban frustrados porque todo lo que ellos habían aprendido en su vida como pescadores aparentemente no resultaron en esta ocasión. Midieron los tiempos, midieron el lugar donde podían estar los peces, tiraron de la manera correcta esta red, calcularon más o menos en qué instancia y en qué momento podían recogerla, así la hicieron. Pero ¿cuántas veces tiraron la red en la noche? No dice el relato bíblico. Y cuando regresaron, alguien que está en la orilla les dice, vuelvan a tirar la red. Saben que esto no era algo nuevo. Ya habían tenido una experiencia en el pasado con algo parecido, con de esta magnitud. Pero el relato bíblico dice que más o menos que cuestionaran esta indicación que se le estaba dando, dice que ellos echaron la red. No se nos explica por qué, pero echaron la red. Pero ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así dice el verso 6. ¿Sí? Su Biblia dice lo mismo. Porque este es lo que quedó registrado según el evangelista Juan. ¿Dónde está la diferencia? ¿Será que Jesús tiene que esperar que nosotros hagamos el máximo para que recién venga el éxito? ¿Será que el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte para que después venga la obra milagrosa de Él sobre nuestros actos, nuestras acciones propias de lo que nosotros nos colocamos como desafío? Lo que sí podemos decir es que cuando el Señor Jesús le pide a Pedro y por ende a estos discípulos, echen la red ahora al lado derecho de la barca, es algo bien interesante. Porque la barca está en movimiento. Así que derecha y izquierda aparentemente no sufren mucha modificación. Porque cuando yo tiro al lado izquierdo y la barca se mueve, en realidad podría estar siendo al lado derecho. Pero el comentario bíblico adventista del séptimo día a nosotros nos da un elemento para que nosotros podamos reflexionar. ¿Por qué Jesús le pide, lancen ahora la red al lado derecho? Y ya cuando está amaneciendo, cuando ya ha amanecido, cuando ya es madrugada, donde los peces ya ahora no tienden a aparecer. La primera lección clave, apreciados hermanos, es que nosotros necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice a la derecha, sea obediente a Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar en su vida. Y va a venir el éxito. ¿El éxito en qué? En que usted tendrá salud, tendrá trabajo, tendrá recursos para cubrir las necesidades de su familia, podrá tal vez seguir estudiando, avanzará en sus asignaturas, podrá perfeccionarse en el trabajo donde usted está, usted tendrá la gracia de las personas con las cuales usted elabora, sea cual fuere aquello. Pero aquí hay una lección espiritual para nosotros. No solo es un resultado aplicativo de la experiencia de los discípulos de Cristo, también es un mensaje para nosotros. ¿Y cuál es este mensaje? Sea obediente a Jesús. Porque cuando Jesús dice en su palabra, tira la red al lado derecho, es porque en esa obediencia a usted le va a ir bien. Y los que estén con usted, ¿cómo creen que les va a ir? Bien. Bien. Porque cuando Dios bendice a un hijo o a una hija de Él, los que están alrededor también son bendecidos. ¿No les parece maravilloso eso? Usted es una bendición para las personas con las cuales usted se relaciona, con las cuales usted se vincula. Usted es una bendición con las personas con las cuales usted vive. Y esas personas son bendecidas porque Dios lo bendice a usted. ¿Y qué pide Dios de usted? Sea obediente. Sea obediente porque usted ama a aquel que le está diciendo, tira la red al lado derecho. El comentario bíblico entonces dice lo siguiente. Un elemento
clave. Dice así: Jesús pidió a sus discípulos que tiraran la red al lado derecho de la barca porque era el lugar donde Jesús estaba. ¿No le parece maravilloso? Donde está Jesús hay bendición. Alabado sea Dios por eso. Apreciado y querido hermano, qué maravilloso que usted sea un hombre y una mujer de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de ímpetu. Una persona que sale adelante, más allá de las adversidades con las cuales usted le ha tocado enfrentar en esta vida. Pero asegúrese, en manera puntual, estar usted en el lado donde está Jesús. Porque eso será una bendición para usted y para su vida. ¿No les parece maravilloso? ¿Y qué resultados obtenemos de esto? Es lo que nos dice el relato bíblico, clave y fundamental. Dice que se llenó tanto esa red con Jesús, a diferencia de una red vacía sin Jesús. Podemos trabajar mucho, podemos esforzarnos mucho, y aquí estoy hablando del plano espiritual, en el plano misional, porque aquí hay una misión que entregar. Aquí hay un mar de peces. Como Jesús le dijo a Pedro hace unos 2 años atrás de este incidente, cuando hizo la invitación puntual a Pedro: Pedro, sígueme. Y cuando Pedro siguió a Jesús, Jesús le dice: ahora tú vas a seguir siendo un pescador, pero vas a ser un pescador de almas, un pescador de personas, porque hay que ir al mar de esta vida a buscar personas para el reino de los cielos. No tenemos ningún mayor peso si nosotros no lo hacemos donde Jesús quiere que nosotros vayamos, estemos y tiremos la red. Cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, pidámosle al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿dónde quieres tú que yo vaya? Muéstrame a la persona a quien yo debo hablarle de tu palabra. Déjame llevar tu evangelio, pero que no sea yo, que no escoja yo. Muéstrame a través de tu palabra dónde yo tengo que ir. Por eso que a nosotros aquí encontramos que al Señor Jesús y a sus discípulos le interesaban en manera especial esos peces. Y eso fue tan relevante, tan importante, que cada uno de esos peces que tuvieron esa red mostraban una identidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no solo hablaron de una red llena de peces, sino que el verso 11 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan dice: 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. Apreciados y queridos hermanos, cada uno de esos 153 peces era el resultado del trabajo de estos discípulos, pero de manera especial la intervención de la obra de nuestro Señor Jesús.